significativo en la historia humana desde su propia perspectiva. Todos cubren algo de las mismas cosas, sin embargo, cada uno de ellos tiene su propio énfasis en particular y detalles que son en común el uno al otro que no están en los otros relatos. Lo que esto significa es que tenemos que entretejer todo esto para poder tener el panorama completo. Y espero que usted pueda seguir este acontecimiento multifacético conforme me esfuerzo por entrelazar los relatos juntos en torno al enfoque primordial de Lucas. La resurrección de Cristo es el acontecimiento más grande en la historia, como dije. Es el acontecimiento primordial en el plan redentor de Dios. Es la piedra angular y el cimiento del Evangelio. De acuerdo con Romanos 10, 9 y 10, para poder ser salvo, usted tiene que creer en la resurrección de Jesucristo. Ahora entendemos que el mensaje que Dios le ha presentado a pecadores a lo largo de todas las Escrituras es que la muerte no termina nuestra existencia. Ese es el mensaje de las Escrituras desde principio a fin, que la muerte es meramente la puerta que nos lleva a la eternidad. Y toda persona atraviesa por esa puerta y toda persona vive para siempre. Algunos para la resurrección de la vida y algunos para la resurrección de la condenación, tomando las palabras de Juan 5. Todo ser humano que jamás ha nacido vivirá para siempre, totalmente consciente o en gozo eterno o en sufrimiento eterno. Para aquellos quienes por la fe han entrado al reino de Dios, a la esfera de la salvación, la promesa es que ellos experimentarán una resurrección para vida, que no solo sus espíritus morarán para siempre en la presencia de Dios en gozo eterno, sino que recibirán un cuerpo resucitado apropiado para ese gozo eterno. Esta ha sido la esperanza del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia redentora. Fue la esperanza de Abraham, como Hebreos 11 nos dice. Fue la esperanza de Moisés, como aprendemos eso también en las Escrituras. Fue la esperanza de Job, fue la esperanza de Isaías, fue la esperanza de Daniel, por ejemplo. Esta siempre ha sido la esperanza del pueblo de Dios. Sea el salmista quien dice, sé que algún día despertaré a su semejanza, o sea Job, quien dice, aunque los gusanos destruyan este cuerpo, sin embargo en mi cuerpo veré a Dios. La esperanza de la resurrección siempre se ha encontrado en el corazón de la fe de los creyentes. Y es tan claro como el cristal a través de la resurrección de Jesucristo, quien dice en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él es las primicias de la resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. En ese gran capítulo 15 de Primera de Corintios, se nos recuerda la centralidad de la resurrección en palabras como estas. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección siempre se ha esperado, ha sido cumplida de manera plena mediante la resurrección del Señor Jesucristo. El primer sermón apostólico, el primer sermón del Evangelio en el día de Pentecostés fue un sermón acerca de la resurrección. No tenemos tiempo para verlo todo, pero en Hechos capítulo 2 registra que en el día de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, Pedro se puso de pie y dijo, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Después, citando de los Salmos, Pedro dijo, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Por otro lado, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron y Dios lo resucitó en cumplimiento de los Salmos, Salmo 16, y Dios lo ha exaltado como Señor y Cristo. Él es las primicias de todos los que son resucitados. Él es ese medio, la razón por la que resucitarán los demás. Esto se volvió el tema constante de la predicación apostólica. En el capítulo 4, Pedro, lleno del Espíritu Santo, versículo 8, habla y dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 10, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hablando del hombre que fue sanado. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Y esto continúa, y no le voy a mostrar todas las ilustraciones a lo largo del libro de los Hechos, por lo menos un par de ilustraciones. Hechos 10:38, esta vez hablando a los gentiles, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día. E hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Usted puede ir al capítulo 13 y oír otro sermón apostólico acerca de la resurrección de Jesucristo. Esto se vuelve un tema resonante a lo largo de las epístolas. Romanos 6 habla de nuestra salvación siendo una unión con Cristo en su muerte y resurrección. 2 Corintios 4 habla del hecho de que hay una resurrección de Cristo que se aplica a nosotros, y mediante esa resurrección somos resucitados. Efesios 1, Colosenses 2, 1 Pedro 1, se vuelve el tema de la predicación apostólica y la escritura apostólica. La realidad y el poder de la resurrección, entonces, permea, si no es que domina, el resto del Nuevo Testamento. Y claro, como dije, los 4 escritores del Evangelio tratan con la resurrección, registran su verdad y efectos sorprendentes. Ahora recordamos, ¿no es cierto? Y hemos cantado de ello, y lo hemos oído cantado, que la muerte de Cristo fue el resultado de la ira de Dios cayendo en Él en lugar de nosotros. Su resurrección fue el resultado de la recompensa de Dios cayendo en nosotros debido a Él. Y entonces nos beneficiamos en su muerte porque Él lleva nuestro pecado. Y nos beneficiamos en su resurrección porque nosotros llevamos entonces su vida. Conforme llegamos al capítulo final de Lucas, la resurrección va a dominar este capítulo entero, porque este es el propósito claro de su encarnación. Esta es la razón de su venida, para que Él conquiste la muerte por nosotros. Y la única manera en la que Él pudo conquistar la muerte por nosotros es conquistar el pecado por nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Y si la paga es realizada, entonces ya no hay más muerte que temer. Él paga el castigo en su totalidad por nosotros, y por lo tanto la muerte no tiene aguijón. La muerte simplemente es la puerta que se abre y somos llevados a la gloria eterna. Ahora, como dije, el relato de Lucas no nos da todos los detalles. No repite algunas de las cosas que están en Mateo, Marcos y Juan. Pero él también tiene algunos hechos que los otros no tienen. Y vamos a ver todas estas cosas. Lucas sabía más de lo que escribió. Muy bien, estoy convencido de que él conocía la historia completa. Pero cada uno de los escritores de los evangelios, inspirados por el Espíritu Santo, es inspirado de tal manera para escribir de una manera única, de manera coherente con su propio tema e intención. Sabemos que él sabía más porque él escribió el libro de los Hechos, y así es como él comenzó el libro de los Hechos. Versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él sabía de muchas pruebas infalibles, él sabía de muchas apariciones de Cristo,
Él sabía de 40 días de instrucción que Cristo dio conforme Él le apareció a los suyos, pero Él solo nos dio algo de información. También sabemos que Él fue compañero del apóstol Pablo y Él, por lo tanto, debió haber sabido lo que Pablo sabía. Y Pablo sabía unas cuantas cosas que Lucas no incluye. Por ejemplo, que Jesús, 1 Corintios 15:5, le apareció a Pedro, que apareció, versículo 7, a Jacobo. Entonces, Lucas supo más de lo que escribió, pero escribió lo que el Espíritu de Dios le inspiró a escribir de manera coherente con su tema y se mezcla de manera magnífica con los otros escritores. No hay contradicciones aquí, no hay desacuerdo aquí, pero también no hay manipulación de la información. No hay una especie de esfuerzo falso por tratar de que todo encaje de manera perfecta. No hay una especie de esfuerzo falso por tratar de que todo encaje con los demás. No hay evidencia aquí, como dicen algunos críticos, de que copiaron de una fuente en común. Hay algo tan natural, tan maravilloso y tan personal y tan no alterado acerca de la manera en la que cada uno de los escritores escribieron, como para hacer a un lado cualquier idea de que tuvieron un esfuerzo en común por hacer que todo se mezclara. Si eso es lo que estaban tratando de hacer, fracasaron. Pero lo entretejen de una manera tan hermosa en su sentido natural. Ahora hay algunas cosas que los 4 escritores nos dicen. Una, que Jesús verdaderamente estaba muerto, un hecho muy importante. 2, que el domingo por la mañana, el tercer día después de que Él fue colocado en la tumba estaba vacía. Otro hecho importante que todos nos dicen que los ángeles explicaron lo que había sucedido. Y todos nos dicen que los primeros testigos oculares del Cristo resucitado fueron las mujeres. Y todos nos dicen que los apóstoles y los discípulos de los hombres, por así decirlo, se rehusaron a creer el testimonio de las mujeres. Entonces, mientras que hay detalles variantes que ocurren en cada escritor, estas son verdades medulares. Él realmente está muerto, la tumba está vacía el domingo, los ángeles explicaron lo que sucedió, las mujeres son los primeros testigos oculares y los hombres no creyeron. Estas son características absolutamente cruciales de la validez de la resurrección. Esa es la razón por la que son repetidas 4 veces. Y esa pequeña lista que le acabo de dar se va a volver el bosquejo de lo que estudiaremos hoy y la próxima vez. Por cierto, Lucas omite una cosa, y todos lo omiten. Los 4 evangelios omiten una cosa, que es la resurrección en sí. Entonces, si usted la está buscando, no está ahí. No hay versículos en Mateo, Marcos, Lucas o Juan que explican la resurrección. No hay descripción de ella. Nadie estuvo ahí. Nadie la vio. El hecho de que sucedió es obvio. ¿Cómo sucedió? Es inexplicable y conocido solo por Dios. Con esto, como una especie de panorama, comencemos viendo Lucas y lo mezclaremos con los otros 3. Ahora, usted va a tener que ser muy paciente conmigo porque este proceso de ayudarle a entender la secuencia de los acontecimientos va a demandar que usted se mantenga concentrado. Muy bien, usted podría perderse. Pero dividamos el texto en esas partes importantes que mencioné. Ahora ya cubrimos el hecho de que Jesús murió, ¿verdad? Sabemos eso. Esa es la razón por la que los soldados no le rompieron las piernas. Le metieron una espada en el costado y salió sangre y agua, apuntando a que su corazón se habría abierto y derramado la sangre mezclado con el fluido linfático contenido en el pericardio, suficiente indicación de que él de hecho estaba muerto. Ellos quitaron su cuerpo, lo colocaron en la tumba, lo envolvieron. Sabían que estaban lidiando con alguien que estaba realmente muerto. Pero cuando llegamos a la resurrección, hay 4 verdades clave que los 4 escritores mencionan. Número 1, la tumba vacía. Veamos el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y a algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Es claro que el testimonio de Lucas es que la tumba está vacía. La piedra ha sido removida. Y un grupo de mujeres entran y ven eso. Son testigos oculares de la realidad de la tumba vacía. Por cierto, es el primer día de la semana, esto es domingo, lo cual encaja de manera perfecta con la profecía que Jesús dio de que Él estaría sepultado 3 días. Lo metieron el viernes, está ahí el sábado.
Él está ahí una gran porción del domingo porque el domingo comienza a las 6 de la tarde de la noche anterior y entonces Él cumple esa profecía. La profecía de la que hablamos la última vez, de Mateo 12, versículo 40. El primer día de la semana, por cierto, no tenían nombres para los días. No tenían un lunes, martes, miércoles, jueves. Lo único que tenían eran números y todo estaba numerado en relación con el día de reposo. Entonces, el primer día de la semana es el primer día después del día de reposo. Esto es domingo y es el tercer día en el que Jesús ha estado sepultado. Y por cierto, es el amanecer o apenas antes del amanecer en la mañana del domingo, pero el domingo comenzaba cuando se ponía el sol la noche anterior. Entonces probablemente han pasado 12 horas el domingo. Este es el día mismo que se profetizó y este se vuelve un nuevo día de adoración para la iglesia, de tal manera que el sábado en el cual Jesús estuvo sepultado es el último día de reposo oficial legítimo. Esa es la razón por la que después de esto, los escritores del Nuevo Testamento dicen que el día de reposo ya no se manda, ya no es el día. La ley del día de reposo se acabó. Todas las leyes alimenticias del Antiguo Testamento se acabaron y también se acabaron todas las prescripciones del día de reposo. Algunas personas todavía quieren honrar el día. Usted no debe afectar su conciencia y ser insensible a eso porque están muy bien entrenados en su judaísmo para observar el día de reposo. Denles tiempo para desarrollar un entendimiento de la razón por la que no es necesario, pero ya no es necesario. Ya no hay más días de reposo. Pablo le dice a los colosenses, ya no hay más fiestas, nuevas lunas nuevas. Ese día de reposo fue el último día de reposo legítimo, autorizado, auténtico. Y a partir de este momento de resurrección, el domingo se convierte en el día del Señor. Apocalipsis 1:10, la iglesia, Hechos 27, se reúne el primer día de la semana. Primera de Corintios 16:2 dice, cuando se reúnan en el primer día de la semana, traigan sus ofrendas. Entonces, el día mismo que el Señor dijo que Él resucitaría, el tercer día, es el primer día de la semana. El primer día entonces se vuelve el día de adoración para la iglesia. Y creo que todavía hay algo muy maravilloso acerca de eso. Creo que este es el día del Señor, el domingo. Y creo que es maravilloso que continuemos celebrando y adorándolo como un testimonio de su resurrección en este día. Y me encanta la idea que le entregamos el día entero a Él. Me encanta la idea de que tenemos un servicio domingo por la mañana y domingo por la noche, y es el día del Señor. No me gusta la tendencia de tratar de comprimir todo en un servicio de 1 hora el sábado por la noche para que usted pueda hacer lo que quiera el día del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron a la tumba. Ahora, ¿por qué vinieron? ¿Se acuerda usted de cómo el capítulo terminó, el capítulo 23? Habían venido con él estas mujeres de Galilea y siguieron, usted se acuerda, a José de Arimatea y a Nicodemo, quienes se aparecieron. Los siguieron a la tumba. Todavía estaban sorprendidas, todavía estaban en shock. Acababan de enfrentar la experiencia más terrible, horrenda. Aquel en quien habían confiado, el Señor Jesús, había sido arrestado, había sido golpeado, había sido crucificado, está muerto. Y aquí están estos hombres ahora colocando unas cuantas especias en su cuerpo, realmente no unas cuantas, más de 30 kilos que Nicodemo había traído, y están ungiendo su cuerpo y colocándolo en la tumba. Y las mujeres todavía están sorprendidas, no están ayudando, simplemente están viendo y observando. Pero determinaron que querían tener una parte en esto, y entonces dice en el versículo 56 que después de que vieron que su cuerpo fue colocado en la tumba de José, regresaron y prepararon especias y perfume. Entonces regresaron el viernes por la noche antes de que el día de reposo comenzara. No podían hacer eso. Ellas honraron el día de reposo. Dice que en el día de reposo ellas descansaron de acuerdo con el mandamiento. Entonces, ellas honraron ese día de reposo final. Pero ellas, antes de que el día de reposo comenzara, habían preparado unas especias y ahora regresan con las especias. Versículo 1. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Ahora, muy de mañana sería, podríamos decirlo, cuando comienza a salir el sol. Ahora, aquí es donde comenzamos a unir las piezas. Marcos dice que el sol había salido. Mateo dice que comenzó a amanecer. Juan dice que todavía estaba oscuro. Ahora, me imagino que es cuestión de perspectiva. Usted podrá decir, bueno, cuando comience el amanecer podrá decir que el sol ha salido. Pero por otro lado, usted podrá decir que todavía está oscuro porque el sol no ha salido en su totalidad. Pero creo que la nota interesante es que cuando usted une todos estos, es evidente que todos entienden que este es el amanecer. Y aquí es donde usted ve la primera razón que le expliqué.
No hay nada forzado en esto, no hay nada manipulado en esto. No es algún tipo de situación en lo que todos tuvieron una fuente en común y querían asegurarse de que todos trabajaran muy duro para que todo detalle encajara. Es perspectiva. El sol pudo haber salido en el desierto este, de tal manera que usted ve en la orilla del sol, como lo vemos en la parte sur de California, en Estados Unidos, cuando está en la parte de atrás de las montañas, antes de que vemos el sol. Pero hasta que el sol salió por encima del Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, todo detrás del Monte de los Olivos, al oeste del Monte de los Olivos, habría estado en sombras. Desde una perspectiva habría estado oscuro, desde otra perspectiva podría decir que ha salido el sol. Ha comenzado a amanecer, sin embargo, desde otra perspectiva podría decir que todavía estaba oscuro. Conforme el sol finalmente sale por encima del Monte de los Olivos, la luz sale en Jerusalén. Pero hay algo más que está pasando aquí. De hecho, hay algo de especificidad en lo que Juan dice que creo que es fascinante. Ahora, recuerde que Juan dijo que todavía está oscuro. Todo el mundo dice que el sol salió comenzando a amanecer a la primera luz del día. Juan dice que todavía está oscuro. Juan dice eso de esta manera. En Juan capítulo 20, puede verlo por un momento. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Ahora, ¿por qué estoy leyendo eso? Porque quiero que observe que esta es una dama. Esta es una experiencia singular. María Magdalena vino temprano cuando todavía estaba oscuro. Ella vio la piedra. Ella no entró. Ella vio la piedra. Ella llegó a una conclusión de que alguien se había robado el cuerpo. Sin ni siquiera haber entrado ahí, ella corrió y se acercó a Pedro sola. Esta es María sola. Ella no está con un grupo, ella no está con nadie más. Ella presenta el reporte de que ladrones de cuerpos han robado el cuerpo y no saben dónde está. Pedro entonces y Juan, después de procesar esto, se dirigen hacia la tumba, la cual está a unos 3 kilómetros de distancia, probablemente están en Betania. Y entonces el punto es este. Mateo dice que María Magdalena no comenzó sola. María Magdalena estuvo acompañada, dicen las Escrituras, con otra María. María, la madre de Jacobo y José. María también llamada la esposa de Cleofas. Otra María. Entonces, estas dos mujeres, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y José, también conocida como la esposa de Cleofas, comienzan juntas muy temprano por la mañana. Lo más probable es que María Magdalena es la más joven de todas. Hay otras mujeres, ¿verdad? Versículo 1 de Lucas 24. Vinieron a la tumba. ¿Quiénes vinieron? De regreso al versículo 55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea. Y este es un grupo más grande de mujeres. Entonces, Lucas no menciona a María Magdalena en esta sección de apertura, aunque llegaremos a la mención de María Magdalena y en el versículo 10 en un momento. Esto es lo que probablemente sucedió. Todas las mujeres van a ungir el cuerpo de Jesús. María Magdalena comienza con María, la madre de Jacobo. Se están moviendo más rápido que el resto, quienes pudieron haber sido mayores. Van avanzando ahí en la oscuridad conforme comienzan. Las dos Marías se dirigen a la tumba juntas. Mateo 28:1 dice que esas dos Marías se dirigieron hacia la tumba. En cierta manera, las primeras de las mujeres. Pero Juan dice, María Magdalena llegó a la tumba, lo cual significa que ella llegó antes que la otra. Ella llega ahí sola, de acuerdo con el relato de Juan. Todavía es oscuro en este punto. Y hay suficiente luz, quizás, como para que ella pueda discernir conforme se acerca a la tumba y se da cuenta de que la piedra ya no está ahí. Ella da la vuelta sobre sus sandalias y se dirige en la dirección opuesta. Ella llega del lado oscuro, polvoso, por así decirlo, del amanecer, pero es suficientemente claro como para ver que la piedra fue quitada. Ella es la primera que está ahí. Su compañera María está en un punto allá atrás, progresando en esa dirección, y las otras mujeres, quizás cerca de ella, se acercan en la oscuridad a un paso diferente. Juan dice que María Magdalena vio la entrada abierta e inmediatamente se fue, no entró, salió corriendo. Probablemente no fue de regreso por la misma dirección en la que las otras mujeres venían, entonces no hay indicación de que se encontró con ellas. Se dirige directamente a Pedro y a Juan, el apóstol, y ella les da este reporte de que el cuerpo de Jesús ha sido robado. Esta es una suposición que ella no confirmó. Y por ese momento, cuando Juan dice que todavía estaba oscuro, era la parte más oscura de cualquier experiencia que estas mujeres tuvieron, porque ella fue la primera que estuvo ahí. Y conforme las otras llegaron progresivamente, se volvió. Hubo luz. Y esa es la razón por la que los otros escritores dicen que cuando el grupo entero llega
Lucas dice, cuando el sol había salido o muy temprano por la mañana. Entonces, el tiempo es tan maravilloso, lo explícito de las Escrituras. La primera que llega es María. El resto llega, versículo 1, a la tumba, trayendo las especias que habían preparado. Ellas descubrieron lo mismo que María había descubierto. Ella estuvo ahí, se fue, se dirigió a ver a Pedro y a Juan. Ellas encontraron la piedra removida. Esto es algo sorprendente. Esto es un shock porque, francamente, habían estado discutiendo a camino ahí, de acuerdo con Marcos 16. Escuche lo que Marcos dice. Muy temprano, en el primer día de la semana, vinieron a la tumba cuando el sol había salido, y en el camino se decían la una a la otra, ¿quién va a mover la piedra por nosotros de la entrada de la tumba? Recuerden ahora que estuvieron ahí el viernes por la noche, cuando Jesús fue colocado en la tumba, y José y Nicodemo rodaron la piedra sobre la entrada, sabían que estaba ahí, y ellas hicieron la pregunta, ¿quién va a mover la piedra para nosotras de la tumba? Y viendo hacia arriba, vieron que la piedra había sido movida, aunque era extremadamente grande. Entonces, camino ahí, están teniendo esta discusión. Vamos a ir ahí, tenemos todas estas especias que hemos preparado el viernes. Vamos a tener nuestra parte para mostrar nuestro amor al Señor al colocar especias, más especias en su cuerpo, pero ¿quién va a quitar la piedra? ¿Quién la va a rodar? Recuerde que ellas habían rodado la piedra ahí al frente. Marcos 15:46 dice que Él rodó una piedra y la colocó en la entrada de la tumba, José de Arimatea. Ellas no tenían idea de cómo iban a quitar esa piedra de ahí. Además, ellas no tenían idea de que algo más había pasado. El día después de la preparación, Mateo 27:62, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron junto con Pilato y dijeron, Señor, nos acordamos que cuando Él estaba todavía vivo, ese engañador Jesús, dijo, después de 3 días resucitaré. Por tanto, da órdenes para que se asegure la tumba hasta el tercer día, no sea que los discípulos vengan y se lo roben y le digan a la gente que Él ha resucitado de los muertos y el postrer engaño sea peor que el primero. Pilato dijo, tienen una guardia, vayan, asegúrenla, como ustedes saben. Y fueron y aseguraron la tumba junto con la guardia, también colocaron un sello en la piedra. Las mujeres no tenían idea que eso había pasado el sábado de los judíos que temían que los discípulos se podían robar el cuerpo para inventar una resurrección falsa. Pidieron a Pilato una guardia. Básicamente es bastante obvio. Ya para cuando las mujeres están ahí, ya no hay soldados ahí. Si hubieran habido soldados ahí, habrían hecho algún comentario a ellas, habrían tenido una conversación con ellas, les habrían preguntado, ¿cómo pasó esto? ¿Qué pasó? Es razonable suponer que en la oscuridad profunda del domingo por la mañana, cuando vino el temblor y los soldados entraron en un coma, eventualmente salieron de él y se dieron cuenta de lo que había pasado. Ya no está la piedra, tenían estas visiones vagas de un ángel refulgente, las reverberaciones de un terremoto inmenso, se dieron cuenta de que el cuerpo de Jesús ya no está. Por lo tanto, habían fracasado en su deber. Ellos entendían las implicaciones de eso. Ellos saben que algo poderoso, si no es que sobrenatural, ha pasado. Ellos se dirigen de regreso a la ciudad. Tan pronto como ellos despiertan, no hay razón alguna para quedarse ahí ya, porque Jesús ya no está. Ellos debieron haber entrado en la oscuridad profunda y haber descubierto que no estaba ahí. Entonces tienen que enfrentar la realidad, tienen que ir a los líderes judíos y tratar de explicarles lo que había pasado. Ya para cuando las mujeres llegan ahí, ya no están. Ahora, regresaremos a los soldados más adelante y lo que reportaron. Pero regresemos a la tumba. María Magdalena llega a la tumba. No ve adentro, simplemente ve que está removida la piedra y concluye, hombre, alguien se robó el cuerpo. Y corre y va y habla con Pedro y Juan. Están bastante incrédulos al respecto y van a ir a revisarlo por sí mismos y van de regreso a la tumba. Por cierto, María Magdalena no pensó por un momento en una resurrección. Nunca le pasó por la mente. Conclusión instantánea, alguien robó su cuerpo. No tenía concepto de una resurrección en su mente. Juan entonces sigue la historia. Si usted sigue el relato de Juan, de Pedro y Juan, conforme se apuran por llegar a la tumba. Y Juan, siendo más joven, se acuerda, corre más rápido y llega ahí primero. ¿Qué están haciendo? Están corriendo para verificar la historia de María Magdalena de que alguien se había robado su cuerpo. Entonces, al amanecer, las mujeres ya se están acercando a la tumba. Los hombres todavía están a unos 3 kilómetros de distancia, dirigiéndose en esa dirección. Entonces, regresemos a la tumba y veamos dónde están las mujeres. Versículo 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. A diferencia de
la impulsiva María Magdalena, quien llegó a una conclusión sin revisar. Ellos entraron a la tumba. Todas las suposiciones naturales serían que María Magdalena tenía la razón. Alguien tuvo que haberse robado el cuerpo, porque la gente muerta no va a algún lugar. La gente muerta no se levanta y sale caminando de una tumba. Tienen que ser sacados. Entonces la conclusión de ella es una conclusión muy razonable. Pero simplemente hay una pequeña indicación hermosa que Lucas hace aquí que me encanta. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Pudieron haber dicho el cuerpo de Jesús, Señor Jesús. Ese no es un título usado en la descripción de la muerte y sepultura de Jesús, pero es un título de Él a manera de resurrección. Dios lo resucitó de los muertos y lo declaró Señor. De hecho, eso es exactamente lo que Pedro dijo en Pentecostés. Por tanto, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es ahora el Señor. A Él ahora se le ha dado el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre Señor, para que toda rodilla se doble. ¿Qué necesitamos ver en esto? La tumba está vacía. La tumba está vacía. Los soldados saben que está vacía. Esa es la razón por la que se fueron. Si el cuerpo todavía estuviera ahí, todavía lo habrían estado cuidando. No están ahí, no están en la escena. Nunca interactúan con las mujeres en absoluto. Las mujeres nunca los ven. Ya no están. ¿Por qué? Porque no hay nadie ahí. Es evidente que las mujeres vieron y no encontraron a nadie ahí. Sorprendente, porque él había estado metido ahí en una tumba tapada por una piedra sellada, protegida de tal manera que no había manera alguna en la que alguien pudiera entrar y sacar el cuerpo. Sin embargo, no está ahí. Es evidente que los seguidores de Jesús no se lo robaron, porque su suposición era que alguien más se lo robaron. No esperaban la resurrección. Lo que le pasó al cuerpo de Jesús, nadie lo vio. Los soldados no lo vieron. Ellos recibieron una anestesia divina, la aparición refulgente de un ángel en un terremoto. No fueron los seguidores de Jesús quienes vinieron y se robaron el cuerpo. Ellos lo sabían. Los soldados lo sabían. Ellos sabían que algo muy poderoso, muy fuera de lo normal, sobrenatural, había pasado. Entonces veamos lo que dijeron. Regrese a Mateo 28. Cuando ellos finalmente llegaron a los líderes judíos para tratar de explicar, versículo 11, mientras que iban camino ahí, algunos de la guardia vinieron a la ciudad, reportaron a los principales sacerdotes todo lo que había pasado. ¿Qué es exactamente lo que les dijeron? Bueno, ellos reportaron todo lo que había pasado. ¿Qué les habrán dicho? Señor, hubo este terremoto realmente severo, realmente fuerte, y después estaba este ser refulgente quien movió la piedra, y después perdimos la conciencia, y después llegamos y el cuerpo ya no estaba ahí. Eso es lo que dijeron, porque eso es lo que pasó, versículo 12. Y cuando se habían reunido con los ancianos y habían tomado consejo, les dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. ¿En serio? ¿Se acuerdan para qué? Oh, les dijeron, deben decir, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras que estábamos dormidos. ¿Qué? No vamos a decir eso, porque un soldado romano que se dormía, se quedaba dormido en guardia, podía llegar a ser ejecutado. Pero deben mentir. Y si llega a los oídos del gobernador Pilato, quien era el comandante en jefe de todos los soldados, sabían que estarían en problemas. Los líderes judíos dijeron, nosotros lo vamos a convencer y los vamos a proteger ustedes. Los vamos a proteger. Y ellos recibieron el dinero e hicieron como se les instruyó. Y la historia fue esparcida entre los judíos y hasta el día de hoy, hasta el día en el que Mateo está escribiendo, es todavía la historia de que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Los soldados romanos sabían que era una mentira, fueron sobornados. Los judíos sabían que era una mentira, pagaron el soborno. La tumba estaba vacía. No había explicación fuera de la experiencia de los soldados, y ellos fueron sobornados para no decir la verdad. Si Jesús no resucitó de los muertos, habría sido algo fácil que los judíos probaran. Simplemente saca su cuerpo, pero no pudieron. Entonces se enredaron en esta serie sin esperanza alguna de ridiculeces, tratando de explicar cómo es que la tumba estaba vacía. E inventaron una mentira inmensa para cubrir la verdad. Nunca, ningún líder judío, ninguna persona judío jamás negó que la tumba estaba vacía. Simplemente inventaron la mentira de que los discípulos se lo habían robado. Una mentira que es imposible de presentar porque los discípulos, las mujeres, los hombres no tenían expectativa de que Jesús resucitaría. Es importante entender que la tumba está vacía. No hay explicación para eso a nivel humano. La única explicación es el texto de las Escrituras. Un ángel vino, quitó la piedra y Cristo, quien prometió resucitar, estaba vivo y salió caminando. Y por cierto, la tumba vacía fue suficiente para convencer a Juan. Él es el único que realmente está convencido. Según Juan 20, versículos 6 al 8, Juan vio la tumba vacía, vio la ropa ahí y creyó. Nadie más creyó. Las mujeres están en shock. El primer testimonio importante es que esa tumba estaba vacía. Ahora, algunos han dicho, bueno, fueron a la tumba equivocada. No, no fueron a la tumba equivocada, porque ellas sabían a qué tumba ir, porque ellas habían estado ahí el viernes en la noche.
Ellas conocían la tumba, y los judíos conocían la tumba porque esa fue la tumba que ellos sellaron y protegieron. Y la tumba estaba vacía, y no hay manera alguna en la que los discípulos se robaron su cuerpo. ¿Qué necio habría robado un cuerpo y después morir como un mártir por una farsa? El segundo elemento de esta historia, que es tan importante, es el mensajero angelical. Los mensajeros angelicales, versículos 4 al 7. Las mujeres están en shock porque el cuerpo no está ahí. Están a punto de quedar aterradas. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, como el ángel que había venido en la oscuridad cuando los soldados todavía estaban ahí y quitó la piedra, alguna apariencia refulgente. Y conforme las mujeres estaban aterradas, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. La primera gran evidencia de la resurrección es la tumba vacía. Escuche, la segunda gran evidencia de la resurrección es la revelación divina. Están perplejas, de regreso al versículo 4, están perplejas. No tienen idea de lo que ocurrió. La prueba entera, la cruz, todo esto es algo fuera de lo normal. Parece que no es real, sino es que realmente es absurdo. Están ahí de pie, conforme sale el sol y las sombras, y enfrentan la escena más aterradora que jamás han experimentado en sus vidas enteras. No hay razón para suponer que alguna de estas mujeres habían visto algún ángel, fuera de la madre de nuestro Señor. Repentinamente dos hombres están de pie junto a ellas, en ropa refulgente. Juan los describe como dos ángeles. Los ángeles con frecuencia aparecen en forma humana. Marcos describe a uno de ellos como un joven. Entonces son ángeles, seres espirituales que adoptan forma humana y adoptan la forma de un hombre joven. Eso será algo coherente que hace un ángel, porque los ángeles no envejecen. Es evidente que son dos. Quizás debido a Deuteronomio 19:15, dos testimonios para validar cualquier cosa. No obstante, Mateo y Marcos solo hablan de uno que habla. Mateo y Marcos dicen un ángel habló, un ángel habló. No se refieren a dos, simplemente identificando el hecho de que hubieron dos ángeles, pero uno a la vez habló. Hablaron por separado, y estoy seguro de que probablemente hablaron repetidamente, porque encuentra un poco de variación en lo que dicen. Mateo, Marcos y Lucas le dan algo de variación en lo que de hecho dijeron, lo cual me indicaría que es una conversación sobrenatural. Conforme ellos decían algo y las mujeres tenían dificultad en procesar eso, y uno a la vez, no en unísono, hablaban. Entonces, Mateo y Marcos nos dicen lo que los ángeles como individuos dijeron, pero sabemos a partir de Juan y Lucas que hubieron dos de ellos. Tuvieron una conversación con ángeles por primera vez en sus vidas tratando de entender eso. De nuevo está ahí ese sentido maravilloso, natural, de no tratar de ligar de manera artificial estas cosas. Dijeron lo mismo de una manera diferente, sin duda varias veces. Al principio, cuando las mujeres los vieron, versículo 4, dice que estaban de pie cerca de ellas. Más adelante, Juan dice que cuando María Magdalena regresó, más tarde ella regresa, estaban sentados. No hay contradicción aquí. Esto de nuevo es una escena bastante natural. Ahora están de pie y más adelante están sentándose en el lugar en donde Jesús había estado colocado, ahí adentro de la tumba. Están usando esta ropa refulgente como la apariencia refulgente de Jesús en la transfiguración, la apariencia refulgente de los santos en Apocalipsis 19, quienes regresaron con algo de la gloria, el reflejo Shekinah del cielo mismo. Esto indica de manera clara que estos son mensajeros divinos. No hay otra explicación. No solo son hombres jóvenes, no solo son ángeles que son hombres, sino que puede ver que realmente son ángeles. Son ángeles que aparecen en la forma de hombres jóvenes. Son seres brillantes, refulgentes, que obviamente son celestiales, y el resultado es predecible. Conforme las mujeres están aterradas y bajan sus rostros al suelo, están aterradas en phobos, una forma enfática de la palabra phobos, de la cual usted obtiene fobia, temor, pánico. Quedan aterradas. Inclusive después de que el mensaje es presentado por los ángeles, su terror realmente no es mitigado, porque Marcos 16:8 dice que después de que oyeron el mensaje, huyeron de la tumba, porque el temor y el asombro las había cogido, y no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Digo, este es un tipo de experiencia como la de Isaías, usted sabe, en donde él se colapsa en el capítulo 6. Este es un tipo de experiencia como la de Ezequiel, en donde él entra a uno de estos comas espirituales en la presencia de ángeles. Esta es una experiencia como la de Juan, cuando él cae como muerto en Apocalipsis 1, ante la visión del Hijo glorificado. Esta es una experiencia como la transfiguración. Están absolutamente aterradas y corren en asombro. Por cierto, conforme corren,
Conforme salen, comienzan a entender. Mateo 28:8. Y salieron rápidamente de la tumba con temor y gran gozo. Comienzan a entender esto. La tumba está vacía. Acabamos de platicar con ángeles. Y conforme el temor se desvanece, el gozo se apodera de ellas. Conforme se dirigen hacia los apóstoles, quienes están ahí, menos Pedro y Juan, quienes van camino ahí. Pero ya para cuando llegan ahí, simplemente no pueden esperar a hablar con esos apóstoles y contarles lo que pasó, pero comienza siendo aterrador. Ellas bajaron el rostro a tierra, en cierta manera se postran. Ellas saben que están en la presencia de ángeles, y los ángeles están asociados entre los judíos con la entrega de la ley, ¿verdad? La ley vino por ángeles. Esto es tan importante, porque los ángeles hablan. Y esto, amigos míos, es revelación divina por parte de Dios. Testimonio personal por parte de Dios a través de sus ángeles, confirmando la realidad de la resurrección. Los hombres les dijeron en el versículo 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una especie de reprensión suave. Al que vive, el que es la resurrección y la vida, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel de quien dice Romanos 6:9 que la muerte no podía contenerlo. Esto, por cierto, es el primer anuncio de que Jesús está vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El que es la vida, el que no puede morir, aquel a quien la muerte no puede retener entre los muertos. Y después los ángeles se vuelven muy específicos. Versículo 6, no está aquí, ¿por qué? Sino que ha resucitado. Pasivo, Él ha sido resucitado. Egerté, Él ha sido resucitado. Esta es la única explicación posible para la tumba vacía, y es el testimonio de los mensajeros santos de Dios. Es inerrante, es autoritativo, es irrefutable, y es un cumplimiento de la promesa. Y ellos les recuerdan eso. ¿Se acuerdan de cómo Él les habló mientras que Él estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día? Tres cosas: entregado, crucificado, resucitado. Él les dijo allá atrás en Galilea, esto no es nada nuevo, esto es un recordatorio. Esta es la razón por la que es una reprensión suave. ¿Por qué buscar?